los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo. Cuando tú respondes a la palabra de Dios, cuando eres bautizado, te conviertes en miembro del cuerpo de Cristo y quedas estrechamente unido a Cristo. Dice el Concilio Vaticano II en el Lumen Gentium número 7, la vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos, de una manera misteriosa pero real. A través de los sacramentos se une, se comunica a los creyentes, la vida de Cristo. La vida de Cristo en tu vida, en mi ser, en tu ser. Nos unimos a Cristo, muerto y glorificado por medio de los sacramentos. Y eso se hace de una manera misteriosa, pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que se nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Así dice el numeral 790, que a través de la Eucaristía nos elevamos a esa comunión con Él. Nos unimos a Cristo y también nos unimos entre nosotros, unidos en ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia y también unidos a esa cabeza que es Cristo. En el caso de la Eucaristía, por el cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, y esto nos permite entrar en comunión con Él y entre nosotros. Y cuando entras en comunión con Dios, entonces comienzas a experimentar una fortaleza enorme que antes no tenías. Comienzas a visualizar una nueva realidad. Comienza a crecer esa fe. Comienza a revivir en ti la esperanza y la confianza en Dios. Qué vacío se queda el hombre cuando la fe se va diluyendo. Qué mal se siente el ser humano cuando se va apartando de Dios. Llega en lo interior, llega como la violencia, llega la paz, se va separando de uno, es decir, la vida se convierte en un fastidio cuando no tenemos a Dios. Todo nos enoja cuando no tenemos esa comunión con Dios. Nuestra cabeza, todo nuestro ser se queda estropeado, no funciona. Por eso busquemos esa unión con Cristo. Y eso lo hacemos a través de los sacramentos, pero de manera especial, a través de la Eucaristía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Hermosas palabras que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Unidos a Cristo por el bautismo,
los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios, con el que nos ha resucitado y ha hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús, alimentados en la Eucaristía con el cuerpo, con el cuerpo de Cristo. Nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Alimentados con la Eucaristía, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Una vez más, escucha esto tan maravilloso. Numeral 1003 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y esto, tantos católicos que no lo viven, que no lo experimentan, que no son conscientes y viven en tristeza y viven en una vida carente de paz, en una vida llena de preocupaciones por la falta de fe, por la falta de confianza en Dios, que en ningún momento te ha abandonado. Si Dios te hubiera abandonado, ya no estarías para escucharme. Si Dios te hubiera abandonado, estuviera en una situación muy, pero muy difícil. Si Dios te hubiera abandonado, estuvieras muerto. Dios no es que abandone a los muertos, pues, porque Dios no abandona a nadie, porque Él nos ama con un amor de Padre. Y con ese amor siempre se pone en favor del pecador. No obstante, el pecador que no se arrepiente y que muere en pecado grave, si no se arrepiente, se condena. Pero no es que Dios lo mande al infierno, es Él mismo quien eligió el castigo eterno, porque ya todos sabíamos que Dios paga lo bueno con el cielo y lo malo con el infierno. Como dice los libros de la sabiduría, como dice la Sagrada Escritura, pongo delante de ti el fuego y el agua, tú eliges. Pues en el día a día elegimos qué camino llevar. Si el camino fácil, el camino de perdición o el camino de la salvación. El camino de la salvación es un camino de sacrificio. El camino de la bendición es un camino estrecho, pedregoso y vamos descalzo. Es un camino de mucho sacrificio, pero es el único camino que te lleva a la paz verdadera. Puedes tener muchos problemas, muchas adversidades, circunstancias muy difíciles, pero si estás con Dios, lo tienes todo. Si estás con Dios, tú eres fuerte, vencedor. Como dice la Biblia, más que vencedor, soy en Cristo que me fortalece. Unidos a Cristo por el bautismo, y la mayoría de católicos, de pronto olvidamos esta verdad, que desde el bautismo estamos unidos a Cristo y que nuestro empeño ha de ser no apartarnos de Cristo, no apartarnos de Él. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Así dice la Biblia, y la Biblia es la verdad. Nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo.
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que unidos a Cristo por el bautismo, participamos ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Así dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Estás unido desde el bautismo, estás unido a Cristo. Y como estás unido a Cristo, estás escondido en Dios, estás inmerso en esa divinidad a través de Jesús, que es Dios verdadero. Entras en ese misterio de la Santísima Trinidad, a ese misterio de amor. Por eso Jesús nos dice: sean perfectos, porque estamos en ese manantial de divinidad, donde debemos saciar nuestra hambre, nuestra sed de felicidad. Nuestra vida pertenece a Cristo y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, 6. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él. Estamos unidos a Cristo por el bautismo. Dice estamos, Efesios capítulo 2, versículo 6. Con Él nos ha resucitado. Hemos resucitado con Cristo gracias al bautismo. Con Él hemos resucitado. Y nos han sentado en los cielos con Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo. Si Cristo sube al cielo, también usted y yo subimos al cielo. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Tú perteneces al cuerpo de Cristo, porque te alimentas de su cuerpo, de su sangre. Tú perteneces, como decía San Agustín, en cualquier alimento que tomamos, pues el alimento se convierte en nosotros. Pero con la Eucaristía somos nosotros los que somos convertidos en Él. No es que Él se convierta en nosotros, como cuando comemos una manzana que se convierte en nosotros. Cuando comemos a Cristo, nosotros somos convertidos a Él. Quedamos endiosados, divinizados. Y por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1003, alimentados en Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Así dice Colosenses capítulo 3, versículo 4. Porque cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. Aparecerán gloriosos juntamente con Él. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Qué maravilloso es Dios. Qué maravillosa es nuestra fe. Nuestra fe. A través de esa entrega que tú haces y que debemos todos buscar unirnos más a Dios, recibimos de Él tantos bienes. Recibimos de Él la fuerza para vencer el pecado,
para vencer la tristeza, para vencer la soledad, para salir del vacío espiritual, de esa vida sin sentido, de esa vida desalentada, de esa vida sin ánimo de continuar, de esa vida que está bañada de tanta fuerza maligna que nos ha hecho tanto daño. Cuando buscamos a Dios, todo es diferente. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 805, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo. Numeral 805 del Catecismo de la Iglesia Católica. A través de los sacramentos, pero sobre todo en la Eucaristía, Cristo constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo. La comunidad de los creyentes, la comunidad de los bautizados, somos cuerpo suyo. Y a través de la Eucaristía, Cristo constituye esa comunidad de creyentes como cuerpo suyo. Recordemos que como bautizados formamos unidos un solo cuerpo, cuerpo místico de Cristo. Por eso el Catecismo dice en el 805, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, por el poder del Espíritu Santo y por esa acción de los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de creyentes como cuerpo suyo, como cuerpo suyo. La comunión, luego el Catecismo nos habla en el numeral 950, siempre hablando de esa Eucaristía como alimento para cada uno de nosotros. Dice, la comunión de los sacramentos, el fruto de todos los sacramentos, pertenece a todos. Así dice el numeral 950 del Catecismo de la Iglesia Católica. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Nos unimos y quedamos ligados a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Cada uno de los sacramentos nos une a Dios, pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. La Eucaristía es la que lleva esa comunión a su culmen, esa comunión con Cristo, esa unión con Cristo. Cierto, todos los sacramentos nos ayudan, a unirnos entre nosotros y a Cristo, pero dice la Eucaristía, ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Por eso, cuando recibimos la Eucaristía, procuremos dejar todo odio, todo rencor, todo resentimiento, porque nos unimos al cuerpo místico de Cristo, a nuestros hermanos,
incluso aquellos que nos han dañado. Que podamos tener un corazón dispuesto al perdón, un corazón dispuesto al amor.